Pues vamos a terminar ya nuestra primera semana. El día de hoy el plan es, de acuerdo con nuestro programa, vamos a terminar. Ayer nos referíamos pues al concepto de obligación, a los elementos de las obligaciones, y respecto de los elementos de las obligaciones nos referimos en primer lugar a los sujetos o a las partes. En segundo lugar nos referimos al objeto, que decíamos, a diferencia de la tesis romana, que el objeto de una obligación debía ser económico. El derecho moderno plantea cómo la obligación puede tener otro carácter, es decir, un carácter no solamente económico, sino ya el patrimonio, cuando ustedes lo analizaron, se hablaba de un patrimonio económico en un aspecto del patrimonio moral y también en un aspecto del patrimonio social. Por ello se dijo en un momento dado que el patrimonio era inacabable. El tercer elemento de la obligación fue lo último que vimos ayer, al referirnos al vínculo jurídico o a la relación jurídica, y ahí planteamos pues las dos teorías, tanto la clásica o francesa, que nos dice que la característica de toda obligación, de todo vínculo jurídico, es la coacción. Y como la teoría moderna o la alemana nos plantea que esta es consecuencia del incumplimiento de la obligación. El autor concluye pues en este primer capítulo, en esta primera unidad, cómo la mayoría pues, de las dos teorías tienen su razón de ser y cómo las legislaciones, incluyendo la nuestra, concilian las dos teorías. Porque de alguna manera, si alguien incumple con una obligación, bueno, pues se hace acreedor a una demanda y lógicamente consecuencia de ello, pues viene la sentencia, y al ser condenado al pago de una prestación o al cumplimiento de la prestación, si no lo hace, pues habrá una ejecución forzosa o forzada de la obligación. Bueno, la primera unidad del programa es esta. La segunda se relaciona en qué es lo que vamos ahorita a comentar en cuanto a la distinción de los derechos personales y los derechos reales. Ya el lunes nos habíamos referido a los artículos 5º, 6º y 7º y habíamos comentado cómo son los derechos que regula el llamado derecho civil objetivo de Jalisco. Bueno, los derechos personales, debemos distinguir que en ellos los derechos de crédito vinculan a las personas, acreedor y deudor. Debemos distinguir tres características fundamentales de los derechos personales. Primero, el deudor se determina por su identidad personal. Segundo, el deudor puede transmitir la deuda a través de un contrato, de la cesión o asunción de deudas. ¿Cómo se transmiten las obligaciones personales? A través de la cesión de deudas, del contrato cesión de deudas. Y finalmente, el deudor en las obligaciones personales responde con todo su patrimonio. Por eso, el legislador protege al acreedor. Más adelante habremos de ver un capítulo donde se habla de los efectos protectores del acreedor quirografario. En los derechos personales, al acreedor se le llama acreedor quirografario porque de alguna manera no tiene asegurado el cumplimiento de su obligación con un bien en particular. Cuando yo si por ejemplo yo le presto a Mario y lo hago de alguna manera, pues firmándome ni siquiera un pagaré, porque si es un pagaré, pues estamos suscribiendo un título de crédito y lo voy a demandar en base al título de crédito. Si lo hago de alguna forma con un documento civil, simplemente un recibo donde él obtiene esa cantidad y me la va a pagar, que no es un título de crédito, pues al momento de que no me pague, yo lo voy a demandar, pero yo lo hago en razón de la buena fe como acreedor, porque sé que Mario tiene una urgencia, Mario me insiste que tiene enfermo algún familiar, que tiene una urgencia grave o que lo van a embargar y que por tanto requiere el dinero. Yo realmente como acreedor actúo de buena fe, creo que él realmente necesita el dinero y pues resulta que Mario lo que quería, ese dinero era para hacer un negocio, para irse de vacaciones. Al final de cuentas, aquí la ley considera que el acreedor actúa de buena fe y que el deudor muchas veces, pues sobre todo como aquí
el acreedor no tiene asegurado el cumplimiento de la obligación con un bien en particular. Yo sé que Mario pues es muy solvente, que tiene su carro, que tiene propiedades, pero resulta que todo era mentira. Resulta que Mario me engañó y resulta que ni el auto que traía pues ni era de él, era prestado. Entonces ahí la ley protege al acreedor quirografario frente a los deudores que actúan de mala fe. ¿Sí? Me refiero a deudores, no solamente personas físicas, puede haber personas jurídicas. ¿Cuántos casos se han dado de empresas, de sociedades, de personas jurídicas que de alguna manera sus estados financieros los maquillan, actúan fraudulentamente para mostrar que tienen muchas ganancias y obtener créditos y de alguna forma, bueno, pues esto al final es impagable, ¿no? Sabemos pues cómo muchas instituciones bancarias fueron precisamente a la quiebra. ¿Por qué? Porque pues ahí, claro, hubo intermediarios, gerentes o directores de bancos que pues se prestaron también a que, bueno, pues si tú me otorgas un crédito, yo te doy por acá un dinero. Por eso, de alguna forma, bueno, aquí la ley protege al acreedor de las actitudes fraudulentas de su deudor. Este es el derecho personal, no se tiene asegurado el crédito y el pago de la obligación con un bien específico, sino que el deudor responde con lo que tenga, con todo su patrimonio al momento de ser exigible la obligación. Por eso es que la ley le da al acreedor quirografario en los derechos personales, pues una serie de acciones. Si, por ejemplo, tú vas a una tintorería y pues dejas unas prendas para un trabajo, vas al relojero, el ejemplo que pone mucho el autor, dejas un reloj, vas al taller mecánico y dejas tu automóvil, pues sencillamente si no pagas, pues te van a retener el vehículo. ¿Sí? Si tú dejas tu carro en un estacionamiento público o privado, pues si no pagas no sacas el vehículo hasta que no pagues. Ahí sí existe el derecho de retención del acreedor porque tiene la cosa. Pero en algunos casos, cuando no se tiene la cosa por parte del acreedor, pues el deudor tendrá que pagar para poder hacer efectivo o recuperar el bien objeto de la obligación. ¿Cuántos casos hay que de alguna manera en las tintorerías o, repito, en los talleres que dejan los automóviles sencillamente en algo que no es tan usual, pero en las bolerías? Pues yo de alguna manera en alguna que concurro por ahí, por Santa Teresita, me decían que a veces la gente va con toda rapidez, me urge que me arreglen estas botas, pues que van a ser 200 pesos, ahí luego se las pago, a veces les dan 50 pesos y resulta que transcurre un año, dos y no van. Y justo cuando acaban de venderlo aparece el propietario haciendo que sus botas eran carísimas, que era una marca cara, pues sí, por eso es muy conveniente que cuando pues tú dejes un objeto, él que preste el servicio, pues señale de un recibo y ahí se señale en ese recibo el término que tiene para recuperar el objeto. De lo contrario, pues el objeto quedará en garantía y con ello después de cierto tiempo, se habla a veces de 90 días, a veces de otro plazo, pero generalmente, si no, con ello el bien se venderá y con eso se aplicará a los gastos, al mantenimiento, a lo que implicó de alguna manera tener, si se reparó el objeto, pues para recuperar lo que se invirtió en el objeto. Por eso ya pues en muchos de los casos, como talleres mecánicos, pues ya no solo se firma esto, sino además se firma un pagaré. Al final de la forma de se firma, donde se deja el objeto bajo la responsabilidad, etcétera, ahí se establece que deberá pagar y contiene al final un pagaré. Pero en muchos casos, pues no, a veces es un simple recibo, dejó zapatos marca tal, dejó reloj marca tal, pero no se dice más, o en algunos casos ni siquiera se deja recibo. Por tanto, pues a veces es un tanto difícil pues demostrar que efectivamente dejé el objeto a reparación y luego digo, ese no era, no, pues por eso es conveniente que se dé un recibo o que se tome una foto y bueno, pues que de alguna manera exista una evidencia de que se dejó el objeto. Por tanto, son las principales características de los derechos personales que plantea el artículo 5, de las obligaciones. Mientras que los derechos reales, dijimos que de acuerdo con el artículo 7, los derechos reales vinculan a las personas respecto de las cosas. El obligado es determinado porque posee la cosa. ¿Sí? De manera pues que la obligación se transfiere con la cosa. Si yo dono, si yo
pues simplemente vendo el objeto, pues la obligación real o el derecho real va unido a la cosa. Y el obligado, esto es, el deudor, responde con la cosa grabada. Si yo pido un préstamo hipotecario, pues ahí no hay problema para el acreedor, porque aunque yo venda otros bienes, finalmente el acreedor tiene asegurado el cumplimiento de su obligación con el gravamen sobre el objeto, ¿sí? De manera pues que la deuda se extingue solamente con la cosa grabada. Ahí pues de alguna forma la diferencia que hay entre los derechos personales y los derechos reales. En los derechos personales debe cuidarse la buena fe, hay incertidumbre y muchas veces el deudor cuando tiene que pagar recurre a algunos medios fraudulentos, algunas situaciones, por ejemplo, para vender los bienes, actos para quedar en la insolvencia, o sea, cambia el nombre de las cosas a otros, a nombre de familiares o de terceras personas, o bien a veces recurre a los tornillos, como vulgarmente se dice, es decir, firma pagarés que son de alguna manera sin sustento alguno y para autoembargarse, ¿sí? De alguna forma, pues para con ello evadir el cumplimiento de las obligaciones. Por eso la ley protege al acreedor en los derechos personales u obligaciones frente a las actitudes indolentes o fraudulentas de los deudores que buscan quedar en la insolvencia para evadir el cumplimiento de las obligaciones. Hay autores, entre ellos el famoso Gutiérrez y González, que él distingue específicamente algunas obligaciones o derechos personales en el Código Civil de Jalisco. Y en el Código Civil Federal habla, por ejemplo, que entre estas obligaciones características o típicas están, por ejemplo, la obligación que tiene quien hipoteca una casa de no, la ley así lo señala, de no dar en arrendamiento la casa por más tiempo desde la hipoteca, ¿sí? Es de alguna manera algo que la ley establece como una carga o obligación para quien solicita un préstamo o un gravamen sobre un bien de su propiedad. El caso de los copropietarios, que tienen de alguna manera ambos obligación de reparar el muro medianero. El caso de los usufructuarios, que de alguna manera tiene que afianzar o dar fianza por el manejo e inventario de los bienes. Esto es pues el caso del propietario de una finca rústica que consiste en la necesidad de cultivarla o darla en aparcería o en arrendamiento. Estas son solo algunas de las de obligaciones reales que como tales se contemplan en el Código Civil. Pero decíamos, bueno, pues aquí si el deudor por ejemplo, enajena una cosa que tiene empeñada o que se le dio en garantía, pues él, pues de alguna manera adquiere no solamente una obligación frente a la otra parte, sino incluso comete de alguna forma un ilícito y una responsabilidad aparte, ¿cuál? La de reparar el daño causado, porque con la venta de la cosa que no debía haber hecho, va a causar un daño al propietario y adquiere la obligación y la llamada responsabilidad civil, que nace de la obligación y por tanto es otra obligación de reparar el daño causado, de indemnizar por la acción ilícita que hizo de vender una cosa que no era propia. Claro, si la obligación ya concluyó y no pagó, pues de alguna manera ya la cosa será propia y podrá venderla. Pero así como la ley dice, nadie se libera pagando con cosa ajena, o sea, yo para liberarme de una obligación tengo que pagar con cosa propia. Si yo pago con cosa ajena, no me libero, porque finalmente va a aparecer el dueño de la otra cosa y él va a reclamar la propiedad de su objeto. Entonces, para liberarme de una obligación personal, debo pagar con cosa propia. No sé si quede hasta aquí más o menos claro la distinción entre, solo faltaría cómo se transmiten las obligaciones reales con la entrega de la cosa. Así de simple. Las obligaciones personales solamente con la cesión o el contrato de cesión de derechos, mientras que las obligaciones reales
con la entrega de la cosa. Claro, la entrega de la cosa puede ser a través de distintos actos jurídicos o de contratos. Puedo yo entregar una cosa a través de un contrato oneroso o de un contrato gratuito. En el primero de los casos, a través de una compraventa. En el segundo de los casos, a través de una donación. ¿Sí? Aquí, pues, de alguna forma, pues estamos hablando de que se entrega y la cesión de los derechos reales se da, pues, finalmente con la celebración de un contrato y con la entrega de la cosa que libera al dueño principal y bueno, pues el tenedor último será el que quede con la obligación real. ¿Sí queda claro con esto la distinción entre las obligaciones personales y las obligaciones reales? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Bueno, dejamos ayer como actividad distinguir, bueno, dónde nacen las obligaciones. Ya entraríamos con esto al tercer capítulo del texto guía que inicia con las fuentes de las obligaciones. El Código Civil, a partir del libro cuarto, en el artículo 1259, dejamos pues que analizaran lo relativo a de dónde nacen las obligaciones. Ayer solo comentamos lo relativo a los dos primeros artículos. Faltaría pues hacer comentarios en relación a los dos siguientes. Por tanto, le pediría ¿está por ahí María Fernanda Flores todavía? ¿No está? Sí, aquí estoy. Ok. María Fernanda, por favor, ¿me puedes tú explicar el artículo 1261? Habla, pues, de la voluntad. Ayer decíamos que las obligaciones nacen de la voluntad de las partes por disposición expresa de la ley o como consecuencia de delitos, de faltas, de hechos u omisiones ejecutados en perjuicio ajeno y que como consecuencia traen una indemnización. El artículo 1261, tú recordarás, establece principalmente las obligaciones que nacen de la ¿De la voluntad voluntad? de las partes. ¿Me quieres explicar esto? Pues bueno, yo lo relacioné más como el de la voluntad, se refiere como más como los contratos, ¿no? Porque el de las partes ponen Claro. la voluntad. Entonces, habla sobre que existe de dos tipos, que es la expresa y la tácita, que cuando una persona acepta por sí misma, si es expresa, pero tiene que manifestar por escrito o por verbalmente. Y si es tácita, lo puede presumir, presumiéndolo, ¿cómo? Por hechos o actos que bueno, que Que sí lo supongan, presuman. Ajá. sí, que presuman. Bueno, entonces, la voluntad, es importante señalar este artículo 1261, porque si bien es cierto que la principal fuente de las obligaciones es la voluntad de las partes, esto da origen a lo que sería la fuente más importante de las obligaciones, que son los contratos. Porque los contratos surgen del acuerdo o voluntad de las partes. Pero si bien es cierto, aquí este artículo analiza originalmente el texto venía solamente el primer párrafo, luego se agrega la fracción primera y segunda, pero sobre todo la última reforma a la fracción primera es para incorporar el uso de los medios electrónicos y ópticos. Esto en otro tiempo no estaba contemplado. Aquí ya se establece el consentimiento o la voluntad dada por medios electrónicos, ¿sí? Porque es algo pues que debía incorporarse. ¿Cuántos contratos, cuántos actos jurídicos se celebran por medios electrónicos? Un número importantísimo. Más en estos tiempos, en estos últimos meses o el año, pues llega un momento en que muchas de las operaciones y compraventas se hacen por un nicho que ni esperanzas en otro tiempo. ¿Sí? Se hacen ya sea un medio telefónico, un medio electrónico y mucho a través de distintas plataformas. Incluso el uso es cada vez más común que algunas empresas utilicen para quienes de alguna manera no están tan familiarizados, utilicen el WhatsApp. Si el WhatsApp es un medio pues mucho más sencillo de comunicarse para quienes no tienen tanto uso de medios electrónicos, pues a veces ya te da las opciones en las páginas de un WhatsApp por el cual puedes incluso hasta algunas ventajas. Si tú usas, por ejemplo, el WhatsApp
pues te pueden o te ofrecen no solamente la entrega a domicilio después de cierta cantidad, sino además te ofrecen alguna otra ventaja o algún meses sin intereses o alguna opción diferente, que esto es para usar este medio. Lo que pasó en algún momento con el uso de las tarjetas de crédito. Pues es muy común pues que las tarjetas de crédito se manejaran en físico y que bueno, a través de compras por medios electrónicos pues se dieran ciertas claves o para blindar o dar más seguridad a estas compras. Pues luego resulta que había que o hay que colocar un NIP o el banco envía una clave, un código, y con ese se hace la operación. Bueno, pues ahora ya es mucho más común que pueda yo hacer una compraventa o celebrar un contrato por utilizando no una tarjeta de crédito en físico, sino una tarjeta, la misma tarjeta u otra tarjeta del mismo banco, una tarjeta digital, de manera que esa tarjeta digital pues me va a dar la autorización, voy a poner la cantidad y con esa tarjeta se asegura que efectivamente me da un número y con ello hago la operación o la compra y evito que de alguna forma pues dé otros datos de mi tarjeta en físico. Así pues, la voluntad o el consentimiento, la regla, y esto ya lo venía señalando la ley, puede ser la voluntad expresa o tácita. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que hay voluntad expresa cuando la persona, por cualquier signo inequívoco, manifiesta su voluntad. Expresamente lo dice por palabras, puede ser incluso por no necesariamente basta un sí. La Corte dice que una forma de voluntad expresa es un sí, ¿sí? O un no. Pero en un momento dado decíamos que también la ley incorpora que puede ser por escrito. Yo acepto y doy mi consentimiento cuando firmo, ¿sí? Cuando por un medio electrónico pongo un IP, cuando pongo un código y pongo ahí acepto las condiciones y términos y le doy una palomita o lo primo ahí. En ese momento estoy dando mi consentimiento por un medio electrónico. O decíamos ahora por un medio óptico. Sí, ¿por qué por un medio óptico? Porque ahora resulta que para abrir algunas aplicaciones de bancos, pues ya no necesito ni siquiera un código, ya no necesito ni siquiera una clave o un NIP, sino lo puedo hacer con mi cara, con identificarme, y con eso basta para abrirla, incluso para hacer algunos movimientos, ya con eso es suficiente para que pueda de alguna manera hacer la transferencia. Esto de las novedades y de la tecnología queda con la última reforma incorporada en la fracción primera, con la utilización del método electrónico. O sea, la Corte resolvió que el uso de medios electrónicos, el uso de medios ópticos o de cualquier otro de orden tecnológico o signos inequívocos. Puede ser cómo expresa su consentimiento, por ejemplo, un mudo, pues no va a decirlo con palabras, lo va a decir con señas, y basta con que exprese o con un signo inequívoco es que la cabeza diga que sí o que no. O sea, eso no hay lugar a dudas. Por eso la Corte señala que un signo inequívoco es una muestra de que la persona está aceptando o está negándose a la celebración del contrato, o bien está manifestando su consentimiento en un sentido o en otro. Bueno, la segunda parte de la voluntad o la otra forma de expresar la voluntad es en forma tácita. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una cafetería o a un lugar que ya nos conocen, pues a veces sin palabras sacamos el dinero, damos el dinero, nos servimos el café y ya es suficiente. Ahí, lógicamente, expresamos con nuestra conducta el consentimiento. ¿Sí? Damos el dinero y nos servimos, o ya a veces no hay necesidad de expresar palabra alguna. Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, es un signo inequívoco, ¿sí?, de que estamos dando el consentimiento tácito, que resulta pues de hechos o de actos que presuponen o suponen que estamos autorizando o presumiendo la celebración de ese contrato, de ese convenio. Si yo puedo tomar un objeto y llegar simplemente a la caja sin palabras, doy el dinero exacto y con ello ya me dan mi nota y resulta que ya pagué. O sea, a veces no hay palabras, nuestra actitud. Este es lo que se considera como la voluntad o el consentimiento tácito. Entonces, el consentimiento, como el primer elemento esencial de todo acto jurídico,
puede ser, de acuerdo con este artículo, de relevancia, la voluntad o el consentimiento de una obligación puede darse en forma expresa, basta un sí, un no, que no haya lugar a dudas de que la persona aceptó o bien no aceptó, ¿sí? O por cualquier signo inequívoco, como lo ha señalado el criterio de la Corte. A ver, finalmente, María Fernanda, ¿me quieres explicar las obligaciones que emanan de la ley, el siguiente artículo? Sí. Dice que son los que son exigibles en casos expresamente establecidos de acuerdo como los preceptos que establecen. ¿Y tú qué opinas de ello? Está. No lo entendí muy bien. De hecho, también en mi análisis le puse que casi no. Las obligaciones. A ver, Paulina Candelario, ¿está por ahí? Paulina. ¿No está? A ver, Eric García. Aquí estoy, profe. Paulina, a ver, ya te había puesto falta. No, A ver, aquí Paulina, estoy. ¿quieres explicarme, por favor? Dice, las obligaciones que Dice emanan de la ley. que las obligaciones emanan de la ley en ciertos casos, que cuando no sea así, se van a regir por reglas generales de las obligaciones y contratos, pero ya, o sea, pero solo cuando sean casos específicos. Si no lo son así, se van a omitir y van a regirse por las reglas generales que ya están, pues, ahí escritas. Entonces, se dice, pues, en el artículo 1260, que las obligaciones civiles pueden hacer de la voluntad de las partes, que ya queda claro, por disposición expresa de la ley en segundo lugar. Entonces, solamente cuando está previsto en la ley, dame un ejemplo de una obligación que está establecida en la ley, cualquiera. Pues que tú debes, bueno, es que sí estaba, pero que deberías darle alimento a tus hijos, pero ya no es Bueno, obligación. es una obligación establecida en la ley. Todo aquel que tenga un hijo, pues tendrá la obligación de dar alimentos. Entonces, esta es una obligación que nace en la ley, ¿sí? Que tiene su origen en la ley, que es irrenunciable. Por tanto, esta obligación, bueno, pues es exigible en los términos de la ley. Si tú no quieres, te niegas a hacerlo, pues te van a demandar. Y si tienes bienes, te van a embargar para garantizar el cumplimiento de la obligación de dar alimentos. Esto es solamente en los casos que señala la ley, ¿sí? Y de acuerdo con los preceptos y las situaciones que se establezcan. ¿Por qué? Porque decíamos, en el caso de esta obligación, pues esta obligación es irrenunciable. La ley dice, no será embargable la pensión alimenticia, no es renunciable. Claro, ¿en qué casos una persona puede dejar de dar alimentos? Cuando no tiene trabajo. O bien cuando de alguna manera tiene una enfermedad, una situación que le impide tener ingresos o que no tiene actividades ni bienes. Ahí, bueno, pues no puede obligársele a que dé alimentos. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad de la persona para dar alimentos. Pero también señala esta disposición que en los casos en que la ley sea omisa, cuando la ley no señale la forma como sea exigible, entonces se van a aplicar las reglas generales de las obligaciones y de los contratos en los casos que sean aplicables. Fíjate, cuando se suscribe un contrato, cada vez, aunque la ley establece en un libro cuáles son los contratos, sin embargo, el derecho, pues, y la actividad comercial cada vez, pues, aumenta, de forma que hay contratos que no están previstos con ese nombre en la ley. Incluso hay contratos muy antiguos. Desde la época colonial, por ejemplo, era muy común que se conociera a quien proporcionaba o vendía carne como tablajeros. Hasta la fecha todavía es común que algunos lo consideren como tablajeros y se consideran en la práctica, en el argot común, como contratos de suministro de carne. O por ejemplo, tú vas a la Comisión Federal de Electricidad y tú ves el contrato y dice contrato de suministro de energía eléctrica. Tú vas al CIAPA
y cuando de alguna manera solicitas aperturar un problema, habla de contrato de suministro, demuestras que tienes una propiedad y la incorporas al CIAPA, firmas un contrato de suministro de agua. Y en la ley no hay ningún contrato de suministro. Por eso dice este artículo que en los casos en que no esté previsto con ese nombre en la ley, se aplicarán las reglas de las obligaciones y de los contratos en cuanto sean aplicables y lo que más se le parezca. Un contrato de suministro, vas a una gasera y celebras un contrato y te dice contrato de suministro de gas, y no es un contrato de suministro, es un contrato de compraventa, porque lo que te venden en algunos casos son kilowatts, en otro te venden litros, en otro te venden kilos, o sea, pero finalmente es un contrato de compraventa. En la práctica, las costumbres hacen leyes y las costumbres hablan de que pues, voy a hablar para que me suministren gas o contratos de suministro, pero realmente son contratos de compraventa. Por eso aquí en estos casos se aplica el contrato que la ley regule y que más se le parezca, y son en todos esos casos contratos de compraventa, cuyo objeto es ya sea la venta de metros cúbicos de agua o de kilos o de litros, pero finalmente son contratos de compraventa. Las obligaciones, el último artículo, ¿me lo quiere explicar? El 1263, por favor. Sí, que hablan bueno, así yo lo entendí, que las obligaciones por concepto, si es por responsabilidad civil, si causas un daño, tú tienes que reparar ese daño. Y que en determinados casos va a ser o sea, en determinados casos el Código Civil te va a decir las leyes especiales. Sí. Bueno, entonces, normalmente yo contraigo una obligación. En la forma normal o natural de extinguir una obligación es pagando. Pero resulta, si yo no pago, sino de alguna forma incumplo con la obligación y hago que mi deudor, a su vez, no pueda pagar otra deuda y se le generan pues gastos o daños, algunos de ellos irreparables, ahí no solamente me va a demandar por el incumplimiento del contrato, sino además por los daños y perjuicios que generó ese incumplimiento. Por eso en los contratos es muy común que se establezcan penas en el orden civil, no desde el punto de vista penal, como un acuerdo o una cláusula penal en un contrato por el incumplimiento. La cláusula penal en los contratos está prevista, pero dice la ley que no debe exceder esta cláusula ni en valor ni en cuantía al 100% de la obligación principal. Si, por ejemplo, yo a alguien le vendí un objeto en 200,000 pesos y resulta que luego, pues, de alguna forma no me los paga y no cumple con ello, bueno, pues yo voy a demandar el incumplimiento de la obligación. Pero no solo no cumple con el objeto, sino de alguna manera el objeto él lo vende o lo rompe o lo destruye. Ahí de alguna forma, pues va a ser condenado por el incumplimiento de la obligación, pero además, al ser condenado por la restitución del objeto, como ya no puede restituirlo, porque él a lo mejor lo rompió, lo destruyó, bueno, pues de alguna forma ahí tendrá que reparar el daño causado. Entonces, surgen, de acuerdo con la ley, una acción o una obligación de reparación o responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La obligación que nace del hecho ilícito, de una conducta antijurídica, culpable y que causó daño. Entonces ahí surge una nueva obligación, la de reparar o indemnizar por los daños y perjuicios que causé por la pérdida. Claro, si yo demuestro que esa pérdida pues fue por caso fortuito o fuerza mayor, pues será diferente. Pero si lo hice en un acto, pues cuántas veces en un acto pues de coraje lo quiere, pues lo voy a destruir, pues ahí tendrá que pagar lo equivalente, o sea, reparar el daño en lo equivalente, indemnizar con pesos y centavos. A esto es lo que de alguna manera se refiere la obligación de reparación o de responsabilidad civil, que es de alguna manera como consecuencia del incumplimiento de la obligación y cuando se deriva de un acto ilícito en materia civil. ¿Sí? Recordemos que la ilicitud puede ser civil, pero también la ilicitud puede ser penal, convirtiéndose entonces en un delito. Hasta aquí queda. ¿Alguien quisiera agregar algo sobre esta primera actividad? Yo por ahí vi algunos trabajos, la verdad, muy bien documentados, los
el comentario muy bien hecho. Lo que pasa es que no nos da pues mucho tiempo ahorita para poder decirles o volver a los trabajos y explicarles cuál me pareció un trabajo pues muy abundante, pero ¿alguno de ustedes quisiera agregar algo más? Yo me quedé con ¿Pregunta? una duda Sí, Mario, dime. sobre el artículo 1261, en la parte en la que habla sobre que acepta beneficios que no se pueden explicar. ¿A qué refiere con eso? Sí, dice que en primer lugar, la voluntad es la fuente de las obligaciones, se expresó tácita, pero que debe presumirse cuando una persona ejecuta actos o acepta beneficios que no se pueden explicar. Es decir, debe justificar o decir, hay, por ejemplo, de repente tú ves que tu vecino, pues caray, se compra un auto que tú no lo habías visto, de repente pues se ve que se va de vacaciones y gasta. Bueno, ahí de alguna forma pues debe presumirse y debe él de alguna manera referirse a que ejecuta actos o beneficios que a lo mejor tú no los puedes explicar, pero que de alguna forma resultó pues que porque en su cuenta le transfirieron un dinero de más, sí, no lo puede explicar, sí, pero tuvo un beneficio. ¿Cuántos casos hay que de repente se equivocan y depositan en una cuenta? Digo, a mí me ha tocado casos que de repente un cliente me dice, oiga, fíjese que me depositaron 100,000 pesos, ¿qué hago? ¿Lo retiro? Bueno, pues está en tu cuenta, tú dispones de ellos. Si de alguna manera va a aparecer el dueño, pues el banco te va a reclamar. Y hay casos donde pues transcurre el tiempo y nunca le reclaman. Pues ahí, bueno, no puedes explicar porque no sabes quién te lo depositó. Claro, estrictamente tú debías, digo, un ciudadano, digamos, en un deber ciudadano, pues tú debieras ir al banco, oiga, señores, esto no es mi dinero, ¿de dónde es? Pero nadie lo va a hacer. La realidad no lo hacen, o habrá la excepción, y ahí no puede explicar que obtuvo un beneficio. Sin embargo, apareció en su cuenta ese dinero. Hay casos en los cuales, bueno, sí lo ha habido. Hay casos que se han llegado a conocer de quién, de alguna manera, pues en forma anónima depositó o entrega dineros a quien lo necesita. El caso, por ejemplo, de algunas personas que pues tienen actos ilícitos o son miembros de algún cártel y que buscan ayudar a sus comunidades y que de repente saben de que alguien tiene necesidad y ahí le mandan, no saben quién, y de repente le mandan un paquete de dinero para que se ayude. Ahí no puede explicar el beneficio y sin embargo, pues lo acepta, ¿sí? Manifiesta su voluntad y lo acepta como gastándolo, ¿sí? Pero no puede explicar el origen. No hay una situación explicable. Sí, si en mi cuenta de repente aparece, claro, ha habido otros casos en los cuales de repente cantidades exageradas aparecen en una cuenta. Claro, el mismo banco actualmente, como hay una situación pues de cuidar el lavado de dinero, bajo ese argumento, pues a veces la cuenta te la bloquean y llega un momento que dicen, bueno, ¿por qué? Porque es una actividad inusual. Si una persona mantiene su cuenta bancaria y normalmente hace movimientos, pues 50, 20, 30, 40,000 pesos o 100,000, pero si de repente en su cuenta le abonan 10 millones, pues caray, bueno, pues ¿cómo explica eso? Y él empieza a gastarlo, pues el banco tiene obligación, de acuerdo con la legislación actual, de bloquear la cuenta para que explique de dónde viene ese dinero. Claro, puede ser que viene de una compraventa y ahí justifique, ok, yo vendí esto y con ello le desbloquean su cuenta. Pero si no lo explica, si no señala el origen, ahí de alguna manera se va a traducir en un hecho ilícito. Y el banco, la institución bancaria está obligada a comunicar a comunicar a la autoridad para que se investigue. El hecho, por ejemplo, de que una persona salga del país te limita a que tú solo puedas, por persona, solo puedas llevar 10,000 dólares, no más, y te lo preguntan. Si tienes más de 10,000 dólares en tu persona, te detienen, porque tienes que demostrar, y además hay leyes que te prohíben. En la mayoría de países hay límites. De Estados Unidos para acá, no, igual, no más de 10,000 dólares. ¿Qué hacen algunos? Pues lo dividen entre la familia, pero de alguna forma te señalan. Tienes que explicar en algunos casos, ¿para qué? Para evitar precisamente el lavado de dinero o situaciones ilícitas. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, en esta época invernal, que muchos se acomodaban en los, digo, ya ahora es un poco más difícil, pero en un tiempo yo recuerdo que en algunos aeropuertos, sobre todo muy transitados, por ejemplo, aeropuertos como Los Ángeles o Dallas o Houston, era muy común que cuando traías un abrigo y que se veía un abrigo muy pesado, un abrigo de esos europeos muy largos, pues hasta te quitaban el abrigo para revisarlo,
porque había quienes tenían escondido dentro del abrigo dinero. Claro, ahora ya pues con los medios y detectores pues que te investigan, pues se ve si tú traes dentro de una maleta, dentro de tu persona dinero, y tienes que explicar o justificar por qué ese dinero, porque de alguna manera pues te lo van a decomisar si no explicas el origen legal de ese dinero. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, ahora sí, como actividad para el lunes, voy a pedirles, independientemente pues que lo suba un momento más, del texto guía, quiero que por favor contesten la autoevaluación, será el trabajo número 2, autoevaluación de las unidades 1 y 2. La primera unidad, creo que son, no sé si 8 o 9 preguntas. La primera unidad son 9 y la segunda unidad son 11, de manera que estamos hablando de 20 preguntas que son en relación, la primera, al concepto de obligación, a los elementos de las obligaciones, y la segunda unidad en relación a la diferencia entre los derechos personales y los derechos reales. Una es comparativo, y estas son pues lo que vamos a preguntar el próximo lunes. La próxima semana iniciamos pues con la unidad 3, que nos remite a las fuentes de las obligaciones. Lo único pues que me faltó mencionar, y que algunos lo señalaron, como las fuentes particulares de las obligaciones son pues no están de alguna manera señaladas o enlistadas en el Código Civil, pero a partir del artículo 1264 pues empieza con los elementos de existencia y validez, y luego ya se inicia con el contrato, la principal fuente de las obligaciones, y luego del contrato termina hasta el hecho ilícito. De hecho, van a encontrar ustedes en la tercera unidad, que inicia la tercera unidad con las fuentes de las obligaciones en particular. Y las fuentes particulares de las obligaciones empiezan pues con, con el contrato como la fuente más importante de las obligaciones. Aquí en este listado aparecen 6 fuentes de las particulares de las obligaciones. En primer lugar, el contrato. Luego, la declaración unilateral de voluntad. Luego, el enriquecimiento ilegítimo o sin causa justa. Luego, la gestión de negocios, seguida del hecho ilícito y de la teoría del riesgo creado. En el mismo capítulo del hecho ilícito hay otra fuente de obligaciones, que sería el abuso de los derechos o el uso abusivo de los derechos. En relación a estas fuentes, voy a subirles el trabajo y voy a subirles un documento en relación a estas fuentes particulares de las obligaciones y a los artículos relacionados del Código Civil, porque el texto guía nos relaciona a los artículos del Código Civil Federal, no a los del Código Civil de Jalisco. Entonces voy a subirles yo un esquema como documento anexo para información de cada fuente de obligaciones, empezando por los contratos. Así, el lunes iniciamos con fuentes particulares, después de las autoevaluaciones, y empezamos a retomar lo de la teoría de los hechos y actos jurídicos, que son los contratos, cuáles son la naturaleza de los contratos y la clasificación de los contratos, lo que aparece como la tercera unidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, pues si no hay nada, pues les agradezco en lo personal su atención de esta primera semana, que ya pues se nos fue muy rápido, y subo sin falta en un rato más este segundo trabajo, que es la contestación de las autoevaluaciones 1 y 2, o de la primera y segunda unidad del texto guía. Ya les mencionaba yo que lo pueden el texto, si no lo tienen en físico, bajarlo del PDF en el sistema, en alguna plataforma, Google o lo que quieran, y ahí pues vienen las autoevaluaciones que pueden contestar. Estas también serán igualmente manejadas con la misma forma en cuartilla, Arial 12, como se manejó el primer trabajo. ¿Ninguna duda del trabajo? Ok. Pues muchas gracias por su atención a todos. Damos término pues a esta primera semana, y pues nos vemos al lunes. Que tengan un buen fin de semana y que tengan mucho trabajo y actividad. ¿Sí? Pues Gracias. gracias a todos. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Hasta el lunes. Adiós.